Y para continuar con el análisis, saludo con gusto y le doy la bienvenida a este espacio al director de la Casa Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl. ¿Cómo estás, Alberto? Director, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Muchas gracias por la entrevista a ti y un saludo a todo tu auditorio, a tus órdenes. Director, preguntarte cómo se observa desde, digamos, una parte de la ruta ya al norte del país, cómo se observa desde este punto toda la situación y crisis que se está viviendo al sur de la frontera con Guatemala, director. Gabriel, pues es una situación de verdad muy delicada. Lo que nos compartías en el segmento anterior sobre la crisis en la frontera norte, pues hay algo muy parecido en la frontera sur. En la frontera sur, sobre todo, hay una presencia muy grande de personas de Haití. Estas personas que, pues bueno, están intentando llegar a Estados Unidos con el afán de pedir refugio en Estados Unidos, pero también con el afán de encontrar un trabajo. Desgraciadamente, pues bueno, se han intentado mover de Tapachula, Chiapas, hasta la frontera entre México y Estados Unidos a través de las llamadas caravanas. La última congregación de personas a partir de las llamadas caravanas pues fue de aproximadamente 500 personas, pero como lo han documentado ustedes mismos como periodistas, pues desgraciadamente la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y de la misma forma elementos del ejército pues han contenido estas caravanas, pero desgraciadamente no de la mejor forma, sino de forma por demás violenta, en donde pues se han violentado derechos humanos, han sido operativos muy violentos con uso excesivo de la fuerza y al mismo tiempo sin poder o sin que se medie una correcta intervención y análisis de cada uno de los casos, pues se ha empezado la deportación masiva de estas personas. Es muy lamentable. En este momento, pues bueno, la caravana se mantiene ya en un número muy menor de no más de 100 personas. Esta misma caravana de Sí. 100 personas pues sigue sin salir de Chiapas, intenta llegar hacia la Ciudad de México con la intención de tener un diálogo directo con el presidente de la República y poder expresarle pues lo que necesitan y cuáles son las necesidades que los hace abandonar su país de origen. Y pues bueno, siguen con la intención de llegar a Estados Unidos, pese a que, como bien compartes en el bloque anterior, pues la frontera norte se mantiene cerrada de extremo a extremo. Sí. Sí. ¿Cuál consideras que podría ser la consecuencia, teniendo en cuenta bueno, por un lado estamos viendo toda esta contención muy violenta en el sur, pero vaya, el norte no los va a recibir, la situación no los va a recibir con los brazos abiertos? Estamos viendo pues lo que ya conocemos, el coyotaje, la violencia, el crimen organizado, el clima, los más de 45, 50 grados. ¿Cuál consideras que podría ser la consecuencia ahora de este momento de crisis que se está viviendo, director? Pues mira, Gabriel, realmente considero que tenemos consecuencias que por desgracia van a afectar la vida de las personas. Recordemos que son familias, es decir, grupos en situación de extrema vulnerabilidad las que están pretendiendo llegar hacia Estados Unidos. Y pues bueno, México tiene realmente en este momento pues una situación compleja que vivir y me parece que tendría que ser un ejemplo ante la comunidad internacional de buena voluntad política, contrario a lo que estamos viviendo actualmente de parte de Estados Unidos. México podría de alguna forma empezar a gestionar regulaciones migratorias para estas personas y empezar procesos de protección. Todo lo que se está invirtiendo económica y humanamente hablando en la contención de personas migrantes podría invertirse en la protección de estas personas, ¿no? En resumidas cuentas, como lo dijo el director nacional de la Comisión de Ayuda a Refugiados, pues son personas que no pueden regresar a su país de origen. Es absurdo pensar en un retorno. Por consecuencia, ante el cierre de la frontera norte, pues México tiene la obligación de empezar a gestionar políticas públicas que puedan brindar condiciones de vida digna a estas personas. ¿Va a costar trabajo? Sí, sí va a costar trabajo. México tampoco atraviesa por un momento fácil en temas económicos, en temas de seguridad. Sin embargo, no podemos dejar pues morir a esta gente, no puede regresar a sus países de origen, pues justamente porque el clima político, la devastación por los huracanes es extrema y pues prácticamente Uf. pensar en un retorno sería el retorno a la muerte y es algo que no podemos permitir. Ya no hablemos como México, sino como humanidad. Es parte de los pactos que hemos firmado como humanidad. Ya dejemos de lado los países de los que somos originarios, sino la Segunda Guerra Mundial nos ayudó a
a vislumbrar que tenemos que ser un mundo mucho más humanitario cuando existen conflictos armados, violencia y crisis también provocada por desastres naturales, como es en este caso la crisis humanitaria en el país de Haití y en Venezuela, En como Haití. son la mayoría de las personas que en este momento están en la ciudad de Tapachula. Sí, y que no han podido superar esta situación. Haití tiene años en esta situación. Preguntarte también, percibo que parecería que de pronto la contención o digamos la política que se había implementado muy dura desde el gobierno de Trump, teniendo en cuenta que bueno, el gobierno federal optó por ser el muro que tanto pedía Donald Trump, percibo que esta política se relajó y de pronto estamos viendo otra vez cómo está tronando muy fuerte la crisis, sobre todo en el sur. ¿Coincides en que se haya relajado y que de pronto tanto las autoridades del gobierno mexicano como inclusive a lo mejor la política de los Estados Unidos relajó sus discursos, relajó su comunicación y de pronto estamos viendo esto? ¿O verías una intención pues también política detrás de las caravanas migrantes actualmente? Claro, Gabriel, pues mira, lo que estamos observando es que con la salida del presidente Donald Trump y la entrada de Joe Biden, pues en definitiva hubo un cambio en el discurso, ¿no? El presidente Joe Biden durante la campaña electoral y al momento que toma posesión, pues parecía ser una persona pro migrantes o al menos pro derechos de las personas migrantes. E inclusive hubo planes de cambiar todo el proceso de refugio y asilo en Estados Unidos justamente para dar un manotazo contrario a lo que había sido la política migratoria del presidente Donald Trump. Este tipo de discurso pues se malinterpretó de parte de diferentes personas, específicamente en Centroamérica. Fue un discurso muy mal interpretado porque a pesar de que el presidente Biden expresó que iba a haber un cambio, también dijo que el cambio iba a ser paulatino, que no iba a ser de forma inmediata. Sin embargo, pues bueno, las personas que viven en contextos de tanta precariedad, de una violencia tan extrema, pues tienen cualquier pretexto para hacerse de ese y de esta forma tener razones por las cuales pues abandonar sus países de origen. No creo en este momento de forma personal e institucional que exista una manipulación política ni para atentar en contra de la administración Biden, ni tampoco para atentar en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más bien fue un Ya. discurso muy mal manejado y muy mal interpretado también por las personas y que se llega a entender. Se llega a entender, lo digo, porque la gente busca cualquier pretexto, por menor que sea, para pues tomar sus cosas y emprender un viaje incierto con la esperanza de tener una vida mejor para ellos, ellas y su familia. Desgraciadamente, cuando llegan a Ya. la frontera sur y frontera norte, pues se están chocando contra un muro pues muy complejo y pues ahora tanto el gobierno de México como la sociedad civil pues estamos realmente enfrascados en una crisis migratoria que no le podemos ver fin a corto plazo. Uf. En el entendido de que esto va a continuar, director Alberto, ¿han tomado ustedes desde la Casa Migrante en Saltillo algún tipo de medida pensando en que, bien dices, esto no va a terminar, inclusive se puede intensificar? ¿Han tomado algunas medidas de posibilidad de que lleguen, se intensifique la llegada de los migrantes que logren quizás escabullir esta contención del sur, en el sur del país? Gabriel, quiero compartirte a ti y a tu auditorio que desde principios de año la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR y también la OIM, que es el área de Naciones Unidas para Migrantes, advirtieron que a partir del verano del 2021 iba a haber un incremento de personas migrantes transitando por México, pero también de personas que solicitarán refugio. Quiere decir que esto es algo ya anunciado y algo pronosticado porque no es algo que de repente hubiera aparecido de forma, por así decirlo, no esperada e improvisada. Los pronósticos de las agencias Sí. internacionales en México ya le habían advertido al gobierno mexicano que esto iba a ocurrir. ¿Qué es lo que sucede? Pues que no se hizo caso a estas advertencias y por supuesto esta problemática se ha convertido en una crisis. Las casas para migrantes en este momento estamos saturadas. Quiero compartirte que todas las casas de migrantes en todo el país hemos tenido brotes de COVID. No hemos recibido un solo apoyo de parte de los gobiernos, ni municipales, ni Uf. estatales, y mucho menos federales. Y estamos haciendo frente a esta crisis
pues con el apoyo de las agencias internacionales que, si bien pues es más que necesario y lo agradecemos, nunca es suficiente. Quiero compartirte que en Claro, épocas coyunturales con mucho flujo migratorio, Casa del Migrante de Saltillo llegábamos a recibir hasta 314 personas en un solo día. Ahora por la contingencia nos recomiendan no recibir a más de entiendo. 120 personas. Las demás personas se quedan deambulando por las calles tal y como sucede en la frontera norte Uf, de todo el país y se queda la gente a la deriva, ¿no? Sin ningún tipo de claro, asistencia y atención. Como organizaciones, pues estamos redoblando esfuerzos, estamos dando alimentos en la vía pública, dando asistencia en la vía pública. Sin embargo, las necesidades son más grandes de las capacidades que se tienen. Creo que sí hace falta que enlacemos esfuerzos entre sociedad civil y Estado si queremos de alguna forma claro. hacerle frente a esta problemática, porque solo la sociedad civil no va a poder y el Estado solo, pues ya nos dimos cuenta que tampoco lo va a poder hacer. No, no, y reaccionando de esta manera, con la bota al cuello, pues tampoco me parece y me queda claro que tampoco. Muy, muy complejo esto y como bien dices, me quedo con eso que dices, a la deriva, a la deriva. Bueno, director, muchísimas gracias, Alberto, gracias por esta charla. Al contrario, un gusto y siempre a sus órdenes, Gabriel.